Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vida Emprendes Extra. Y hoy estamos aquí con Artemi. Muchísimas gracias. De nada, por a ti por invitarme. De Moncada, empresario. Cuéntanos Sí. un poquito, ¿qué haces tú? ¿Qué haces aquí en Vida Emprende Extra? Bueno, aquí yo vengo a explicar un poco mi vivencia en Moncada con mi empresa de construcción y, bueno, y cómo se ha generado esta empresa e intentar ayudar un poquito y comprender un poquito más Vale, cómo sale la empresa. Vamos a ir un poquito a tus principios, porque cuando eres emprendedor, Ujú, siempre empiezas por algo ujú. y al final acabas a lo mejor en algo que no era lo que tenías pensado, Sí. ¿vale? ¿Cómo fue tus inicios en el tema de emprendimiento? Los inicios. A ver, yo siempre he querido emprender, ¿vale? Es algo que he vivido por empresas familiares, ¿vale? Y después también te vas encontrando en situaciones que te hacen decantarte hacia el sector laboral, propiamente dicho, trabajador o empresarial. Entonces, pues yo empecé en el mundo de la construcción pues estudiando arquitectura y cuando acabé en 2008 la carrera, el pastel de la construcción se había acabado. Y dije, ¿dónde está mi trozo de pastel? Y me dijeron, pues ahí tienes el plato vacío. Claro, entonces ahí tienes que plantearte hacia dónde vas. En ese momento apareció la oportunidad de, como autónomo, trabajar de tasador para una sociedad. Ahí estuve trabajando 3 años con esa sociedad y no fue del todo bien, pero bueno, me permitió empezar a tener contacto dentro del mundillo de la construcción, con clientes, con gente que le tasabas la obra, tal, o la casa, tal, y bueno, y ahí empezabas a... Y a partir de ahí, pues cuando se acabó el tema de las tasaciones, probamos la aventura empresarial de la pastelería con mi mujer, y que fue aquí en Moncada. Y después, en paralelo ya con eso, ya empezamos también con la empresa de construcción y hasta hoy. Vale, cuando empezaste con la pastelería de tu mujer, empezasteis de cero, ¿no? Los dos. Sí, ¿O cómo fue? totalmente. ¿Cómo fue la experiencia de...? Bueno, en ese momento ni ella... Bueno, ella usó Barcelona Activa, ¿vale? Hizo allí plan de todo el plan de empresa. empresa. Yo no he hecho nada de plan de empresa. Yo me lancé a la aventura y luego me di cuenta que, que ojalá nos enseñaran cosas de empresa a nivel tanto escolar como en la universidad, que yo cuando estudié arquitectura nadie te enseña nada, nada de nada. A nivel empresarial, nada. A nivel de tochos y construcción, materiales, todo eso te van explicando un montón de cosas. Pero también hasta que no llegas a la realidad. Cuando tú llegas a la realidad, el primer día que te pones delante de una obra, dices... Vale, ¿por dónde empiezo? Uf. Ya es importante escuchar. Eso es muy importante porque, en cierta manera, cuando tú eres emprendedor, uno de los fallos que tenemos como emprendedores es que no escuchamos. Sí, pues es muy importante. Es muy importante. Es muy importante rodearte de gente. Yo bueno, me voy a ir un momento a lo de Barcelona Activa, que estábamos allí, y luego ya seguiremos por otro camino. Porque si no me voy a ir saltando, que yo soy muy desorganizado en este sentido. No te preocupes. Vale, entonces... hicimos todo ella fue trabajando en ese proyecto, ¿vale? Mi mujer es publicista, ¿vale? Y bueno, y fue trabajando, desarrolló todo un plan de negocio y le dijeron, está estupendo, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Claro, lo aplicamos, pues, yo le reformé, hicimos la tienda, tal, todo perfecto, desarrollamos el plan, empezamos el plan, pero claro, a partir de ahí llega un momento en que ya sales tú como al ruedo. Y en ese ruedo estás solo. Haces el trabajo escolar, porque es un trabajo escolar. Correcto. Para mí, Correcto. Con lo que yo he vivido, Es un trabajo escolar en el cual te ponen una nota, aprobado. Te haces unas suposiciones, esta es la positiva, esta es la media y esta es la que te va a hacer romper, que te va a hacer el pique. Sí. Vale, pero ¿quién te acompaña durante los inicios? ¿Quién te asesora? ¿Quién es el tutor que te acompaña en ese proceso? Nadie.
Yo creo que el problema que hay aquí muchas veces es que no hay mentores, no hay gente que pueda mentorizarte. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé, iba a promoción económica, pero realmente es lo que tú dices. Cuando tú empiezas un proyecto, haces el plan de empresa, haces los números, que los números normalmente los haces subidos y no los haces reales, no ves la realidad porque no lo Porque estás tienes la viviendo. ilusión también de que te Correcto. funcione el negocio, de... Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya presentas el plan de empresa y presentas todo y te dicen, ok, vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué viene? la realidad. Viene la realidad. Cuando montas una sociedad, ¿qué tienes que hacer? No te lo explican. No te lo explican, no te lo asesoran, te vas encontrando prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y cada prueba y cada error vale dinero. ¿Vale? Y sobre todo los errores cuando gestionas una sociedad, que cuando tú te das de alta, digamos, tienes que ir al notario para poder firmar. Yo, para que os hagáis una idea, cuando monté la cooperativa, yo tuve que ir 3 veces al notario. Por errores de gestión, errores de tal. Pues esas 3 veces, Sí. pagando. Entonces, una de las cosas, cuando hiciste la pastelería, entiendo que hiciste cada uno, bueno, tu mujer autónoma, entiendo, Sí. y tú... Yo era autónomo también y ella autónoma también. O sea, os lo gestionáis. Yo era autónomo para mi vosotros. faena de construcción. Correcto. Y ella, pues para la pastelería se tuvo que hacer autónoma. Correcto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Una de los problemas que te puedes encontrar es que, vale, me doy de alta, pero tú, por ejemplo, tú hacías 2 actividades. Tienes que meterte en un epígrafe concreto. Yo de hecho ahora tengo 2 actividades, sigo teniendo 2 actividades, Correcto. porque como yo soy arquitecto, aparte de la constructora, yo tengo mi epígrafe de la constructora y mi epígrafe de arquitecto. O sea, yo cada trimestre tengo que hacer Correcto. 2 líneas. Claro. ¿Esto te lo explican en el plan de empresa? No, es que no. Ahí te encuentras que no te lo explican, y estaría muy bien que te lo explicaran. O incluso en el colegio, por ejemplo, que hubiera una asignatura que te enseñara a leer una nómina, que te enseñara, yo qué sé, la cotidianidad, un poquito, lo que te vas a encontrar cada día, cuando los temas de los contratos, el tema de los seguros, el tema, si quieres emprender, pues oye, te vas a encontrar que te va a tocar hacer unos papeles que tienen unos números, ¿vale? Que hay que hacer cada trimestre, cada año, y todo esto te lo tienen que explicar, porque si no te pasa que sales, y bueno, y después ya también cómo gestionar con banca, que eso ya es otra historia. Eso es otro melón que luego hablaremos. Que también tela marinera, porque entonces te encuentras ahí con ciertas historias que dices, a ver, hay mucha complejidad que tú la tienes que ir aprendiendo, aparte de tú querer hacer tu negocio, tu idea, tu emprendeduría, o es complejo, ¿eh? Vale, ¿cuánto duró la pastelería? ¿Cuánto estuvo en funcionamiento? Estuvimos 1 año y medio, 2. Tuvimos 1 año y medio. La pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, pasó que, como todo negocio, al final el mercado es el que manda, ¿vale? Entonces, si el mercado te dice que no tienes cabida, por muy bien que tú personalmente creas que lo haces y esté todo el producto de primera y todo esté funcionando, pues si el mercado no te acepta, al final tienes que cerrar, tienes que ser... Lo que pasa que aquí a nivel nacional, ¿vale? O a nivel genérico, social, ¿vale? No vemos bien, o sea, todo nos parece un fracaso. Que esto lo he hablado mucho con gente que ha empezado un negocio y le ha ido mal. Correcto. Aquí tenemos la mentalidad de que, oye, empiezas un negocio y te va mal, eres un fracasado. No, correcto. Eso es falso. Correcto. Eso es falso. Eso tenemos que entender que eso es falso. Todas las personas que nos dedicamos o que alguna vez en su vida han emprendido algo y han luchado por eso, han conseguido, aparte de que el negocio no vaya bien, una sabiduría, unos conocimientos que puede aplicar en el siguiente. Eso, por ejemplo, yo no lo he vivido personalmente, pero sé de gente que en el extranjero, que tú seas una persona emprendedora y aunque hayas perdido 3 negocios, eso lo puedes poner en el currículum. Correcto. Y te suma. Yo en muchas, cuando yo tuve que cerrar mi negocio y estuve buscando trabajo, a una de las empresas que fui, el responsable me preguntó que vale, que el currículum muy bien, tal, pero tengo un miedo. Digo, ¿miedo de qué? Dice, no, es que como veo que eres emprendedor, puede ser
que te vayas y emprendas otra vez. Y dices, puede ser, Bueno, no lo sé. O sea, hoy en día no, pero puede ser. Y no me contrató por el miedo de que me vaya. Entonces, ese talento que dejas escapar por una persona que se ha endeudado, se ha sacrificado, o sea, eso es un valor que no sí, todo sí, el mundo tiene. sí, sí. Entonces, yo creo que estamos en un país que cuando tú fracasas en algo, tienes el punto de mira. Sí, Y lo que eso- pasa, lo que pasa es que la etiqueta esta de fracaso es muy fácil de poner, Correcto, ¿vale? Entonces, a ti te puede ir mal cualquier cosa, correcto. ¿vale? Porque a mí, yo he tenido parte de pues ya te digo, por ejemplo, la tasación la hacía como autónomo con otro socio y aquello fue un desastre, porque la persona con la que lo hice pues no funcionó y no fue bien. Y saqué un aprendizaje en la constructora, como ya te explicaré después. Ahora estoy con otro socio y es una maravilla, ¿vale? O sea, Claro. al final vas aprendiendo, vas viendo rodearte con gente, escuchar a gente, conocer gente. Es muy importante, importantísimo. Si quieres montar un negocio tienes que conocer mucha gente que se dedique, aunque no sea de tu sector exactamente, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, hay mucha gente que me ha hablado y que yo he intentado hablar con gente que son grandes empresarios, que han tenido la bondad de hablar conmigo y explicarme sus experiencias, ¿vale? Y tú tienes que intentar captar lo que puedas. Todo lo que puedas. Y entonces, a partir de ahí, intentar sintetizarlo y aprender que lo que estás haciendo, si se adapta un poco o se puede adaptar a eso, o no tienes medios de momento para poder hacerlo, pero te lo guardas. Entonces, a partir de ahí, tú vas generándote tu propia identidad. Yo creo que es importante lo que acabas de decir, porque una de las cosas que los emprendedores parece que estemos, sobre todo los emprendedores digitales, ¿vale? Que estamos encerrados en una caja, Sí. ¿vale? En la habitación o Sí, donde sí. sea. El salir de nuestro entorno muchas veces nos ayuda a poder gestionar y a conocer. Tú ahora, en el negocio actual, ¿te ayudó el haber montado la pastelería y conocer a gente dentro de varios sectores? Sí. El tema de la pastelería, por ejemplo, fue algo muy llevado por mi mujer, ¿vale? O sea, ella fue la que se encargó de todo esto. Yo solo fui el apoyo, ¿eh? Pero bueno, sí que sacamos Sí, todos sacamos aprendizaje. Me refiero, ¿vale? en el caso de que tú tuviste que hacer la obra. Sí, bueno, claro. Tú ahí empezaste a conocer. Bueno, si te explico la primera obra que hice, fue muy anecdótica porque, bueno, fue un poco... Te das cuenta de que se te escapan un montón de cosas. O sea, se te escapa gestión de compras, gestión de personas... se hace todo muy complicado y tú eres totalmente novel, que no sabes lo que estás tocando, y con mucha ilusión, ¿eh? Pero al principio cuesta mucho, ¿vale? Yo tuve la gran suerte, como te expliqué, que conocí a Juan, que es mi socio, y ese fue el momento. El momento. ¿Vale? O sea, cuando tú dices... Yo siempre digo una cosa, a mí me encantaría poderme sentar con Amancio Ortega, ¿vale? Y preguntarle, ¿cómo pasaste realmente de vender batas a tener el imperio? Esa fase no te la explican. No, o sea, lo que se suele decir, robando. Esa es la típica frase. Ya, pero en algún momento tienen Sí. que conocer a alguien, Correcto. conseguir algo, hay algún clic que te hace evolucionar. Correcto. ¿Vale? Entonces, mi clic fue conocer a Juan, ¿vale? Porque Juan es una persona que tiene desde los 13, 14 años, que antes se podía trabajar, se dedica a Espaleta, ¿vale? Conoce el gremio. Tiene ya 58 y está trabajando conmigo y conoce perfectamente, bueno, y es alguien que también podrías entrevistar porque su padre y su hermano tenían una empresa también de construcción, o sea, Viene del mundo. puede explicarte la evolución de la construcción de pe a pa. Entonces, ¿qué pasó? Yo al principio, cuando lo conocí a él, yo iba con mis conocimientos técnicos de estudio y mi ilusión y mi ímpetu de chavalín, ¿vale?
Correcto. Bueno, tenía chavalín entre 30 años, ¿vale? Pero bueno, que íbamos con mucha ilusión. Y él, pues, tuvo la deferencia de escuchar lo que yo le decía. Y entonces él me decía, oye, Artey, ¿y si lo hacemos así? Vale, entonces yo lo escuchaba, que es lo que te decía de escuchar, ¿vale? Yo escuchaba lo que él me decía, yo lo evaluaba, él me evaluaba, y entre los dos elegíamos la mejor. Ni yo porque si no tú... Es el respeto. A mí es una palabra que en mi vida me gusta, el respeto. Y la intento aplicar siempre en todos lados. Entonces, no porque una persona... La titulitis, ¿vale? Tú puedes entrar a una obra, como yo lo he vivido, que viene el aparejador, que viene el arquitecto, y ya se acaba el mundo. Se acaba el mundo. ¿Vale? O sea, cuidado, no les podemos decir nada, no se puede tocar, lo que ellos dicen va a la misa, no se puede rebatir nada. No, un poquito de respeto, porque a lo mejor tienes delante un tío que lleva mucho tiempo trabajando y que sabe. Y que sabe el tema. ¿Vale? Entonces a lo mejor te puede salvar el culo como yo se lo he salvado a Juan y Juan me lo ha salvado a mí. Y gracias a que los dos, él aporta su sabiduría de obra. Yo siempre digo, él es el jefe de obra, el que sabe de obra. Yo soy el arquitecto y después el que gestiono todo lo que es la logística, compras, tu empresa, papeleo, ¿vale? Pero sin él y sin mí, pues la empresa no sería viable. Yo no podría hacer lo que hago sin él y él no podría hacer lo que hace sin mí en este momento. Correcto. ¿Vale? O sea... ¿Cómo fue empezar ese negocio, la construcción? Claro. Bueno, la construcción empezó, pues eso, que cuando acabé en 2008 no había pastel y o me iba a trabajar fuera, como el 50 o 60% de mis compañeros. Yo tenía compañeros en Alemania, Australia 8, Inglaterra, Panamá, Ecuador, bueno, por todos lados. Y entonces o te ibas o te creabas tu propio negocio. Chiringuito. Yo, como mi mujer en ese momento estaba embarazada y teníamos que tener el primer crío, pues ya nos quedamos aquí. Y que, bueno, pues empecé a trabajar aquí, empecé a moverme, conocí gente del sector que me echó un capote en momentos complicados, no solo Juan, sino que... Sí, el entorno. Gente de la misma empresa de construcción. Yo aquí en Moncada, por ejemplo, con muchos constructores de Moncada nos llevamos súper bien. Y eso me gusta. Poder trabajar y llamarlos, que me llamen, oye, necesitas esto, necesitas lo otro, hazme esto, hazme lo otro. Generas como una sinergia, ¿sabes? De trabajo, que uno solo no puede llegar a todo. Correcto. Entonces, siempre que te falta algo, oye, a mí me pueden llamar y yo puedo llamar. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante y es una de las cosas que nos olvidamos porque nos pensamos que los emprendedores estamos solos. Y simplemente hay que sacar la vista un poquito, levantarla y decir, vale, no estamos solos en el mundo y hay que poder gestionar. Cuando tú montaste el negocio, ¿lo montaste tú solo? No, yo el impulso de la idea la tuve yo. Después, cuando empecé, la primera vez que se montó la empresa, la montamos mi padre, mi hermano y yo. Mi hermano al principio, al poco tiempo lo dejó porque él tenía otros aspectos en la vida que estaba muy liado y que no podía dedicar a este sector, aunque sí que me ayudó un poquito al inicio. Y después mi padre pues simplemente me dio el dinero necesario en ese momento para la burocracia. Montar la empresa, empezar a caminar, y ahí pues empezamos a trabajar. Cuando se fue mi hermano, pues ya quedamos dos y después quedó Juan. Cuando llegó Juan, Juan entró y ya somos Juan y yo. Yo creo que has dicho algo muy interesante por la burocracia que hay, porque hay mucha gente que no sabe que cuando tú montas una sociedad, una SL, sí, nos pensamos o nos cuentan de que hay que poner 3.000 euros, meterlos en cuenta y dejarlos ahí. La gente no sabe que tú puedes poner diferentes cosas, un coche, una mesa, un ordenador, y ponerlo como patrimonio para la empresa. Lo digo porque eso evita muchas veces vas al banco, oye, toma, te doy el dinerito y luego... Exacto, de eso esa fue la fórmula que usamos, la de poner herramientas. Correcto. Cuando vino Juan, como él ya tenía todo su arsenal de herramientas y todo el rollo, pues se valoraron y fue con lo que entró él
en la sociedad, no Correcto. entró con dinero, entró con todo el material. Esto es muy interesante que lo digas porque mucha gente se piensa que cuando va a hacer un negocio tú tienes que poner ese capital y ese capital se queda. No. Bueno, Ese capital tú puedes hacerlo con material, con sí. coche, en este caso en construcción, pues material de construcción, o si es digital, pues el ordenador, el no sé qué, Sí, lo que sí, metas. sí. Pero todo este paso que tú has estado, porque llevas mucho tiempo ya gestionando este negocio, Ujú. ¿en qué momento has tenido ¿Has tenido algún momento en la vida de decir, lo dejo? O sea, Muchos, sí, muchos. A ver, yo he aprendido muchas cosas escuchando a la gente. Ujú. Y escuchando a Juan, él me dijo una vez, al principio sobre todo, Ujú. Artemi, te voy a explicar la teoría del serrucho. Y yo te la voy a explicar a ti, ¿vale? Y a los que nos vean. La teoría del serrucho es muy sencilla. Es, ni cuando estés arriba eres Dios, ni cuando estés abajo estás acabado. Lo más importante es saber que todo sube, todo baja, todo sube, todo baja, y al final lo que te tienes que quedar es con una línea recta. Esa es la teoría del serrucho. Entonces, cuando hemos tenido situaciones, que las tenemos, las tendremos y todo, las tenemos que vivir con la mayor naturalidad posible, y cuando estamos arriba, que las cosas nos van bien, tampoco puedes tirarlo todo por la borda, y cuidado con lo que haces, porque tienes problemas, y entonces, pues bueno, ahí es el momento en el que tendrías que saber economía financiera, para ir al banco y decirle, que ahora soy el señor Peris, por ejemplo. Y entonces ahí sí, señor Peris, ¿cómo va? Bien, sí, bien. te hacen la hora. Claro, efectivamente. Entonces, cuando tú estás abajo de todo y no has hecho la previsión esa, porque no la sabes, Correcto. vas al banco, oye, Artemi, ¿qué? ¿Me entiendes? Entonces, Sí. no, ahora no, Artemi, es que esto no puede ser. Vale, pues es ir aprendiendo. Correcto. Entonces, con esa línea, tú vas aprendiendo. Correcto. Yo creo que es importante porque muchas veces nos pensamos que el banco es nuestro salvador y no es así. No. O sea, el banco es un negocio y quieras o no quieras, tienen que ganar. Siempre gana. Bueno, no siempre. Bueno, no siempre. habitualmente. No siempre. Pero bueno, es un marrón que no lo vamos a abrir. Vale. Pero Lo dejamos ahí aparcado, vale. Pero sí es verdad que cuando tú montas un negocio con toda la ilusión y todo lo que es, hay un punto que es la burocracia. Aparte de la burocracia, es el papeleo de gestión que tienes que hacer cada trimestre. Sí, cada trimestre. Y tener, sobre todo, las cuentas bien separaditas, que mucha gente... No confundir la caja con la casa. Con la casa, correcto. Eso es básico. Correcto. O sea, eso es el sota caballo rey, ¿eh? Sí. O sea, nunca jamás mis abuelos tuvieron un bar, ¿vale? Mi familia siempre ha tenido negocios, ¿vale? Entonces, lo que nunca se puede hacer es confundir la cuenta de la empresa con la cuenta de casa. Si haces eso, estás perdido. Sí. O sea, muchas veces nos pensamos que tener diferentes cuentas es como, hostia, es una locura. A ver, hay que hacerlo con cabeza, pero sí que es verdad que tienes que ir separando un poco todo lo que gestionas. Entonces, yo tengo una anécdota que el primer trimestre que monté mi negocio, me vinieron a picar unos amigos, que todo el mundo los conocemos, porque en su día yo habilité el CIF intercomunitario, que el CIF intercomunitario es el CIF para poder operar en diferentes partes del mundo, ¿vale? En este caso, yo vendía tecnología con diferentes fabricantes o diferentes empresas y yo tenía que operar para poder hacer eso. Bueno, pues el amigo vino a picarme a mi puerta porque la sociedad la tenía en mi casa. ¿Qué pasa? Que te quedas un poco sorprendido de, hostia, qué rápido van y cómo lo puedes evitar. ¿Tú has tenido algún susto, sin tener que contar, en este caso de cosas que han hecho gente de gestión que al final te han tenido que venir a la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Sí, es habitual. O sea, es recibir cartas ahora con esto que está... Antes se venía a la casa, tenías que firmar y tal, ahora es telemático. Correcto. Entonces ahora cada vez que abro el Google me encuentro notificación, y algunas son tonterías
Pero ahora parece que les ha gustado esto de las notificaciones. Sí. Y te van metiendo, sí. Y ya algún susto te llevas. ¿Tú crees que haría falta un poco de educación en ese tema? En tema fiscalidad. En fiscalidad no, en plan... Mira, yo a todo el que se quisiera meter a emprendedor, tendría que buscarse, cosa que yo no he hecho, o sea, yo no lo he hecho, pero por la experiencia que yo he vivido, que lo he vivido a base de palos, tendría que aprender y estudiar el concepto de la fiscalidad. Todos estos conceptos son básicos. Porque si no, tú vas a salir y, por ejemplo, cosas que te puedes desgravar, cosas que no. O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, a mi caso personal, como arquitecto, a mí mi gestor me dice que yo mi ropa no me la puedo desgravar. Porque va a venir el señor del sombrerito y me va a tocar las narices. Claro, yo siempre le digo lo mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy desnudo a las entrevistas. Claro. Yo no lo entiendo. Mis trabajadores, mi empresa y todo esto, toda la ropa de trabajo, sí. Pero yo no. Claro, son cosas que tú, como persona, yo no entiendo. Yo me he peleado, vamos, con mi gestor, el pobrecito, por teléfono. Esto no puede ser. Y, ¿vale? Pero, porque no lo entiendes la lógica. Pero al final es, ¿cómo lo aprendes? Pues aceptándolo. Correcto. Pero si no te lo explican bien, tú eres incapaz de aceptarlo. ¿Hay mucha gente que lo hace? Sí. ¿Vale? Lo metes como regalos. Gastos, regalos, obsequios, lo que tú quieras. Pero claro, esto luego llega al señor que te pica y después te la... Pero esto tendrían que saber esto. O sea, tendrías que poder saber dónde ir a que te expliquen esto. Está bien lo de Barcelona Activa que te hagan el proyecto, pero en paralelo podrían decirte, oye, mira, pues vamos a hacer hoy en este curso de fiscalidad, te va a hacer falta un gestor. Te va a hacer falta... Y una de las cosas que normalmente... Un abogado. Normalmente el problema que tenemos, que sobre todo los emprendedores, es tengo un gestor. Me olvido. No. Tienes que vigilar lo que hace el gestor también. O sea, para mí, después de tanto tiempo, me doy cuenta que el gestor es un trabajador tuyo. Sí. Y aparte son de azúcar. Correcto. O sea, son de azúcar que parece que cuando la cagan... No. La culpa es tuya. Sí, y es ¿vale? Así, ¿eh? La culpa es tuya. Tal cual. Por lo que tú has dicho. Tú tienes que supervisar, o sea, que el gestor te informa, te dice, oye, tráeme estos documentos. Tú se los envías y luego tú te tienes que asegurar que esos documentos han llegado. Si no, la responsabilidad es tuya. Correcto. ¿Vale? O sea, pero hay una línea muy corta de que si el gestor te pide el certificado digital, que esta gente no lo sabe, el gestor es el responsable, porque tú le estás dando, la titularidad, pero tú como persona, tú le estás aceptando de que haga eso. Entonces, por eso, yo recomiendo no dar el certificado digital. Vale. Porque, claro, cada uno se puede gestionar y se puede... Tú tienes que vigilar. Hay también en el mundo de la gestoría... Correcto. Hay gestores que son muy buenos gestores y hay gestores que no son buenos gestores, como en toda la vida. Correcto. Entonces, tú tienes que ir chequeando. Y al final te quedas pues con la gente que te va bien, te lo hace bien, te asesoran, te ayudan, te dan una colleja cuando toca. Cuando tú no sabes y te dicen que sí, que es así. A mí me han dado muchas. Cuando me he puesto cabezón, me han dado. Yo creo que en este tema es interesante y sobre todo en el mundo que tú estás, tú tienes diferentes proveedores, diferentes gestiones. Claro, tú todo eso, ¿cómo lo controlas? Porque no es hacer un presupuesto y ya está. Es gestionar muchas cosas. Sí. ¿Cómo es tu día a día el término? Bueno, ahora mismo es un caos. La verdad que ahora lo que es a nivel de oficina funcionamos aún de una forma que vamos a intentar mejorar. ¿Vale? Ahora tengo un proyecto que es a través de un consultor digitalizar un poco todo lo que es el papeleo, los proveedores y todo esto para que todo vaya a una base. Una base que pueda gestionar yo directamente y no tengamos que estar con el papel para arriba, para abajo, y eso es importante. Vale. Y esto, o sea, estamos hablando de transformación digital. Sí.
¿vale? Pues, más o menos cuando has dicho consultoría. Sí. Claro, para ti la transformación digital, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo crees que es la transformación digital? A ver, en el mundo de la construcción es complicado trabajar en digital, ¿vale? Porque nosotros trabajamos con todo físico, ¿vale? Correcto. Ahora lo estamos haciendo a nivel de oficina, que es donde queremos ganar en velocidad de presupuestaria, controles, tienes que saber márgenes, toda la documentación que tienes que enviar después al gestor, que también esté en una carpeta, que sea más fácil, que no después tener que escanearlo todo. Correcto. O sea, al final es una base con la cual podamos tener toda la información en una pantalla, ¿vale? Y como yo he hablado con el consultor, es para una persona como yo, que lamentablemente no soy muy informático, lo siento en el alma, pero no lo soy, pero entiendo la necesidad de actualizar todo este mundillo. ¿Qué crees que te va a ayudar a hacer ese paso? Bueno, a mí me va a dar, la idea es que me dé más tiempo para dedicarlo a otras líneas que necesitan de ese tiempo. Por ejemplo, ventas, proveedores, gente, lo que te decía, hablar con gente, conocer gente. O sea, al final es muy importante el moverse y que la gente te vaya dando la vuelta. Yo siempre digo, por ejemplo, a mí en la universidad me fue muy bien, porque yo en la universidad conocí mucha gente que ahora, pues oye, tienen muy buenos despachos de arquitectura y, bueno, y aún no he hablado con ellos de trabajar con ellos porque por suerte Moncada me da mucho trabajo y yo estoy muy agradecido, pero están ahí, mantenemos el contacto. Oye, Artemi, veo que tal, que está bien, sí, quedamos un día. O sea, es muy importante. Al final, las redes, por ejemplo, yo tengo el Facebook, el Instagram, esas dos. De momento no tengo más porque no controlo más. Pero ahí vas poniendo los trabajos que vas haciendo, es como que te abres un poco a la gente, que te siga viendo, que vas trabajando, cómo vas trabajando. Todo este mundo digital, o te metes, o ahora ya no eres visible. O sea, te has de dar un poco de visibilidad. No solo es la facilidad que te da de gestión de tiempo, ¿vale? De agilizar tu trabajo, ¿vale? Que a veces obtura con y la visibilidad con las redes. Entonces, tú en esa transformación digital, aparte de gestionar la parte documental o la parte administrativa de tu negocio, te ayudará a darte tiempo y sobre todo calidad de vida, en el sentido de que un emprendedor tiene gente detrás, que es la familia. Sí, la verdad que la familia lo sufre. ¿Cómo crees que la tecnología hoy en día ayuda a que puedas tener ese bypass entre profesional y personal? A ver, es complicado, porque en mi caso como emprendedor, el tiempo libre que me genere eso lo voy a emplear en otras cosas, ¿vale? Sí que hay que hacer un uso razonable del tiempo. Correcto. ¿Vale? Porque al final, cuando tú empiezas, yo me acuerdo sobre todo del principio, todo mi tiempo y mi energía iban ahí. Yo tenía a los críos pequeños, ¿vale? Y a veces sí que te echas un poco de culpas de que has dedicado mucho tiempo y te has perdido ciertas cosas de los críos por el proyecto que tenías en marcha, ¿no? Entonces, ahora ya los tengo un poco más grandes, ya son preadolescentes. Y bueno, y ahora ya empiezan a entender un poco lo que es el negocio. Mi hijo, por ejemplo, va a ser un informático, se va a dedicar a la informática. O sea, lo tiene claro. Lo tengo clarísimo, pero muy, muy, muy claro. Y mi hija, pues, es artista. Le gusta mucho, no sé, yo tendré que ver algo con la creatividad. Pero ahora ya, como que yo tengo esa vertiente empresarial que puedo dedicarle ese tiempo. Lo que necesito ahora es tiempo para mí, para mi mujer y para poder respirar. Porque eso de que te dicen, no, emprende, que todo es cojonudo, que todo está muy bien, que todo va a ir de coña, no. Va bien, pero tienes que trabajar mucho. Sí, que no tienes un horario y cierras y ya está. No, lo único que tienes, que yo digo, a mí mucha gente me ha dicho, pues, oye, porque a veces me he quejado, ¿no? En tertulias con
Oye, pues búscate un trabajo. Vale. Sí, búscate un trabajo, pero yo no me veo trabajando para alguien. ¿Vale? Entonces, sí que le dedico muchas horas, pero la ventaja que tengo es que yo me autogestiono mi tiempo. Correcto. Entonces, ahí es donde tú ganas, pues oye, mira, yo hoy necesito 2 horas para acompañar a mi familia, algún familiar, al médico. Yo necesito 2 horas para llevar a los niños al cole, porque Correcto. tengo una reunión tal. O Correcto. necesito 2 horas simplemente porque necesito despejarme. Estoy Correcto. saturado Correcto. y necesito aire. Pues me cojo ese tiempo. Correcto. Y no tienes que estar ahí todo el rato dando explicaciones. Explicaciones ¿vale? a nadie ni demás. Y entonces, y siempre, ahora una frase que también me dijo una tertulia de estas, los emprendedores al final acabamos siendo yonkis de la incertidumbre. Hostia, qué buena. Y a mí es una frase que nos define, Sí. porque yo me siento identificado. O sea, al final yo tengo un muy buen amigo mío que él me dice, Artemi, yo no sé cómo puedes vivir sin saber ¿Qué va a pasar mañana? qué va a pasar mañana, porque él lo necesita todo Planificado. tener su trabajo, contar con su dinero mensual, aunque después para mí es como una mentira, porque tú tienes ese dinero planificado hasta que el que está emprendiendo cierre o le vayan mal las cosas, entonces Correcto. vuelves a estar otra vez en el mercado. Correcto. O sea, la seguridad que da, sí, claro. Si estás en una superempresa, pues a lo mejor sí, pero creo que lo que más se abunda en nuestro país son las pequeñas Son empresas. pequeñas empresas. ¿Vale? Entonces, por eso sí que hay un poco de matices en todo esto. Y si te digo que dentro de la transformación digital hay una parte que se habla mucho de la inteligencia artificial. Sí. Si yo te digo que yo, por ejemplo, el tema de tu día a día de mandar emails o mandar presupuestos se podía automatizar para que sea automático y tú tengas que darle un botón Sí. y adiós. Me lo han dicho. Me lo han dicho y me los tienen que explicar. O sea, es una de las partes que me tienen que explicar. Ya me han dicho, no, si esto lo hacemos así. Pero ahí entra la inteligencia artificial tiene que hacerlo como yo quiero que lo haga. Correcto. Y tiene que salir exactamente como yo quiero que lo haga. Correcto. Entonces ahí es donde quiero ver cómo se puede aplicar todo el mundo. O sea, al final vamos a ir allí. O sea, yo soy muy reticente. Sí, soy una persona reticente. Todo el que me conoce sabe que no... Me cuesta entrar, me cuesta, ¿vale? Pero sé que es el futuro al que vamos, es a saber aplicar lo que es el tema de la inteligencia artificial dentro de tu día a día. De tu día a día. Entonces yo ahora, pues si consigo hacerle así un clic y darle a un botón y que me saque el presupuesto como yo quiero, pues oye, la gente que tengo esperando presupuestos desde hace tiempo estarán encantados de la vida. A ver, yo una de las cosas que la gente se piensa que la inteligencia artificial la puedes, digamos, la puedes gestionar. Sí la puedes gestionar, pero es un concepto que yo doy en las consultorías, es que la inteligencia artificial es como un niño. Tú a un niño, cuando le enseñas a poner una mesa, tú le dices, mira, cubierto aquí, pues inteligencia artificial es lo mismo. Tú tienes que decirle lo que quieres, sobre todo presentarte, quién eres, qué haces. Sí, la tienes que enseñar. La tienes que enseñar. Sí, eso me lo han dicho. Tienes que irle enseñando y Exacto. cómo quieres que lo hagas. Entonces, no es poner, quiero que hagas esto, ya está, no. Es darle unas instrucciones para poderlo gestionar. En todo este proceso que tú estás haciendo, ¿qué es tu punto de decir, hostia, me gustaría automatizar algo? ¿El qué? A ver. Yo sobre todo es el tema de presupuestos, me gustaría automatizarlo porque gasto mucho tiempo. Entonces, como gasto mucho tiempo porque los quiero hacer muy, muy exactos, eso repercute en que se me retrasan un poco los presupuestos, ¿vale? Y eso hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende, hay gente que le parece bien, hay gente que le parece mal, y bueno, al final todo es eso. Pero claro, yo ahora automatizar lo que significa, bueno, pues a lo mejor es pues un primer filtro, en lugar de pasar al filtro que hago yo, que me he autoimpuesto yo, que es entregar un documento muy especificado con sus dibujos, con sus, que está, ¿vale? Pues no, primero
a través de este tipo de presupuestos, con tus precios, como tú quieres que salga, pero que salga un más menos, una aproximación. Una aproximación. Entonces eso es, te lo paso, te interesa, aparte del precio, pues te tiene que gustar cómo trabajamos, la calidad que damos, o sea, ya nos conocen, pues bueno, pues a partir de aquí, eso es lo que yo me gustaría llegar a conseguir para como un primer filtro, que la gente diga, bueno, pues oye, esto ha ido rápido, vale, me interesa, pues seguimos trabajando. Por lo menos que si te mandan un correo, cuando llegue al minuto, a 5 minutos o 10 minutos, puedes contestar. Sí, darle un poco de agilidad. Feedback. Sí, agilidad, agilidad, porque ahora sí, la verdad es que estamos un poco encallados. O sea, sí, lo que me he autoimpuesto una línea que tengo que cambiar. Y de todo tu proceso en tu día a día, ¿qué es lo que más te cuesta? Es decir, aparte de tecnológico, ¿qué es lo que más te cuesta? A mí me cuesta, bueno, cuando tienes sobre todo problemas con temas de normativas, temas de interpretación de normas, todo esto, porque ahí entramos con los departamentos técnicos de los ayuntamientos y todas estas cosas, ahí es un poco complejo. Es complejo, porque la normativa es interpretativa, ¿vale? Aunque muchas veces no lo es, pero bueno, como somos humanos, pues todos podemos interpretar. Yo interpreto que esto dice esto, aunque parezca que dice lo otro, ¿vale? Y eso es algo también que se complica. Si hay una persona que delante tuyo es receptiva, que te aporta y tal, pues se hace más fácil. Y si es una persona más técnica o más cuadriculada, pues entonces se hace un poco más complejo. Porque tienes que, al final, son relaciones personales. Y al final ahí es donde tienes que tener un poco de mano izquierda, mano derecha, las dos partes para gestionarlo. Y ahora, cuando hablamos entre bambalinas, me decías que una de las cosas de poder utilizar transformación digital, poder utilizar tecnología, es para dedicarle a un proyecto. ¿Qué proyecto tienes en mente o qué quieres llegar a hacer en un futuro no muy lejano? ¿Cuál? ¿El de los apartamentos? Bueno, sí, ahí es... A ver, hoy lo tenía la conversación, como teníamos la charla, de que al final dices, bueno, pues te das cuenta, ahora que lo verbalizas y vas hablando con la gente, pues que vas teniendo esa emprendeduría, ¿no? Y uno de los proyectos, pues es eso. Ahora tenemos un edificio de apartamentos turísticos en Camprodón y la idea es pues que cuando ese arranque funcione, pues llevarlo a otro si Dios quiere y si se puede, y porque al final es lo que hablamos, los bancos te tienen que dar dinero, tú tienes que trabajar, o sea, yo no tengo dinero, o sea, tengo que trabajar con el dinero que se genera, al administrarlo, bueno, hay muchos matices. Porque hay que invertir y hay que dar un valor y un trabajo que eso te hace, por eso estás haciendo la transformación digital en tu negocio, claro, para poder dedicarle exacto, para poderlo dedicar a otros lados y después... Todos los emprendedores somos muy inquietos y yo soy un emprendedor pluridisciplinar. Sí, paso de la construcción al turismo y del turismo a la hostelería y tengo proyectos, pero que alguno no se materializará. Yo sé que no lo voy a conseguir materializar todos. Pero bueno, al final es generar una rueda de proyectos que te generan, no sé, es sentimental, si no, te tiene que generar algo. Tienes que notar algo. Y ¿tú crees que el emprendimiento va un poco también enlazado a lo que tienes detrás, a la familia? Es decir, sí, ¿te ayuda? Sí, bueno, es que es básico. O sea, es que no solo la familia, o sea, tu núcleo duro, yo siempre digo, mi núcleo duro es mi casa, ¿vale? Entonces, mi casa, por suerte, hemos vivido, mi mujer, sus padres también han sido emprendedores, yo no. Mi padre trabajaba en banca, ¿vale? Y mi madre era ama de casa. Entonces, pero la familia de mi padre pues tenía empresa de residuos, de basuras, tal. Hemos vivido mucho el tema este. Entonces, una persona que quiere una estabilidad constante, es complicado. Es complicado. Cuando un emprendedor se lanza, o sea, yo cuando propuse comprar el edificio donde estamos haciendo el edificio de apartamentos,
Dije, primero, cuando yo lo vi, dije, vale, el proyecto lo pensé y no era ese edificio, era otro. Pero el otro, estuvimos un año y no había manera de comprar. Y no había manera de comprar, todo en trabas. Y hubo un momento que dije, bueno, pues vamos a buscar un plan B. O sea, hay que llevar el proyecto. Y apareció este y enseguida funcionó. Entonces, al final también un poco, no es que esté escrito, no son cosas de estas. Tú tienes que buscártelas. Correcto. ¿Vale? Entonces, si tú ves que algo va mal, oye, búscate una salida. Pero eso tienes que tener gente detrás que te apoye. O sea, que no te diga en ese momento, oye, Artemi, ya que esta no está saliendo, vamos a dejarlo, porque esto a lo mejor nos estamos metiendo en un fregado que no interesa. Entonces, la gente detrás es básico. O sea, una persona sola no podrá. No podrás. Y sin el apoyo de la familia, imposible. Uh-huh. Vale. Y ahora, Artemi, para ir acabando un poquito, tengo 3 preguntas. Vale. Venga, va. La primera, ¿qué le dirías al Artemi de hace 10 años atrás? Al que empezó, Uh-huh. yo le diría que estuviera tranquilo. Que estuviera tranquilo, que siguiera escuchando, respetando y trabajando como sabe. Y al Artemi de dentro de 5 años, no te digo 10. Al Artemi de 5 años. Hostia, ¿qué le diría? Le diría, hostia, espero que lo hayas hecho muy bien para que yo dentro de 5 años pueda tener más o menos los retos cumplidos. Eso es lo que le diría ahora. Ahora, ¿un consejo a algún emprendedor que quiera entrar dentro de tu negocio? ¿De la construcción? Uh-huh. Bueno, yo le diría que es un negocio muy bonito. Me encanta. Me encanta. Construir me encanta. Yo tengo una anécdota que yo siempre tengo que hacer las paces con las obras que hago. Sí, porque las obras empiezan muy bien, o sea, todos alegría, después se empiezan a intrincar, se intrincan más, se generan tensiones, después ya se bajan, ¿vale? O sea, hacen un poco así. Sí. Y todo ese proceso es largo. O sea, yo siempre digo, cuando tú vas a un restaurante, el rato que estás con el camarero es 1 hora y media, 2. Sí. Yo me paso con gente 1 año y medio. O más, O más, dependiendo. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Durante ese 1 año y medio pasan muchas cosas. Entonces, al final, yo mismo hasta a veces digo, hostia, esta obra me tiene ya cruzado. Entonces, cuando acabo la obra, yo tengo un ritual que es, en algún momento me quedo solo en la obra, me siento y hago las paces con la obra. Wow. Sí. La miro, veo cómo ha quedado, si me ha gustado, repaso un poquito y entonces hago las paces. Y entonces ya, pues, seguimos. Ya seguimos el ruedo. Pero que al que quisiera emprender le diría eso. Primero, que es fantástico. Segundo, escucha a la gente que tienes alrededor, rodéate de gente y no tengas miedo a pedir ayuda. ¿Vale? Porque tenemos mucho miedo a la competencia. Sí. ¿Vale? Y para mí la competencia no es mala. Porque la competencia, o sea, toda la gente que trabaja aquí en Moncada, que se dedica a la construcción de una forma como yo, que tiene todo en regla, que trabaja todo, o sea, empresas, autónomos, todo ese tipo de gente, escúchalos. Y si necesitas ayuda, consúltales. Y, claro, acércate con respeto y con que vean que vas de cara. Correcto. ¿Vale? Porque si vas a ir a pegar al hachazo tampoco va bien, ¿no? Pero eso va en la vida, ¿vale? Correcto. Pero hazlo y después aprovecha todas las oportunidades que tengas para hablar con gente que sepa más que tú. Correcto. Porque hay mucha gente que son, pues, CEOs de empresas grandes, directivos de empresas grandes, que si tienes la suerte de cruzártelos por tu camino y que tengan ese minuto, 2 minutos o media hora para explicarte un poquito su experiencia, es muy chulo. Mira, yo este mes que viene voy a un evento en el que es posible que tenga la oportunidad de poder hablar con José Elías. Mira. Para mí va a ser brutal porque es un tío que sabe que tiene una experiencia y te habla sin paños calientes. Sí, lo voy siguiendo. Ahora me parece que lo seguimos todos, ¿eh? Por eso. Entonces, creo que, en cierta manera, una de las partes que has dicho, que es poder rodearte de gente y sobre todo hacer contactos y ir de frente
no solo, para mí muchas veces, no es solo el poder hacer un servicio por dinero, sino es, si te puedo ayudar y podemos colaborar, vamos También. a ganar todos. Sí, por supuesto. Y ahora, para terminar, Artemi, ¿a quién traerías a este podcast? No sé. Hay mucha gente de mi entorno que podría venir a explicar su experiencia. Yo por ejemplo, yo tengo la suerte que en mi familia hay mucha gente que se dedica al negocio. Entonces, pues, mi hermano, mi cuñada, por ejemplo, mi cuñada es una persona que trabaja para una empresa multinacional, es una persona que no es dueña de la empresa, pero es una persona con la que puedes hablar mucho de negocio y tal, y mola mucho tener tertulias después de comer de cosas, de ideas. Y después hay gente en Moncada pues muy válida. Lo que pasa que no sé, si se me ocurre a alguien o necesitas a alguien, yo te lo digo, pero ahora mismo, a brote pronto, vale, pues ya... No me atrevo a poner el nombre de nadie en la palestra. Entre Malmarinas hablamos y vamos a ver quién podemos traer. Muy bien. Pues nada, chicos y chicas, muchísimas gracias. Seguir el podcast, porque la verdad estoy intentando atraer gente de Moncada. Si algún emprendedor quiere venir a explicar su negocio, a ver qué hace, saber, contar su experiencia, aquí tenéis una ventana y tenéis la posibilidad de poder explicarlo. Y también, si necesitáis una persona que pueda ayudar en la transformación digital de un negocio y interactuar con la IA, os puedo ayudar, os puedo asesorar. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias y un saludo.